El Señor les está bendiciendo. Hoy día entramos a la lección número 26. En la armonía del Evangelio, lección número 26. Esta lección hoy día nos habla nos dice, una pecadora unge a Jesús. Y esto solamente aparece en el libro de Lucas. Esta historia solamente aparece en el libro de Lucas. Esto todo está sucediendo entre Galilea y Capernaum. Esto va a suceder en la casa de Simón en Capernaum. Una mujer pecadora unge a Jesús. Y después vamos a hablar que también solamente aparece en Lucas otra gira por Galilea. Entonces Jesús trabaja, es muy fuerte el trabajo que está dando entre Galilea y Capernaum. Así que vamos a orar al Señor y vamos a entrar a su palabra y vamos a ver que siempre encontramos de Él una palabra maravillosa, ¿no es cierto? Vamos a orar a Dios para que nos bendiga. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu belleza. En este instante, Señor, hemos de leer de tu palabra y necesitamos de tu presencia mientras la leemos, de tu Espíritu Santo que seas sobre nuestras vidas. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Señor, que tu palabra cada día cautive nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, esto aparece solamente en el libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50. Y sale Jesús perdona a una mujer pecadora. Dice así, voy a leer, y de ahí vamos a empezar ya las ayudas. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Ya? Tanto los fariseos lo perseguían que hay uno que ya lo está invitando. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Simón lo pensaba en su mente y de repente, Simón, Señor, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste aguas para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Enjuagado, sí, enjugado no. Enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, lo mismo ya. No me diste un beso, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. 47. Por lo cual te digo que mucho
que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué historia, qué momento, qué lección. Qué lección para los fariseos. No solamente estaba este fariseo, sino yo creo que también muchos otros fariseos querían estar con Jesús y tratar de ver qué pasa. Tenerlo ahí, no entre la multitud, sino tenerlos para ellos. Pero vamos a ver la ayuda. La descripción de la mujer sugiere que era una prostituta. No se la debe confundir con María de Betania, ¿ya? En el versículo 39, cuando dice Simón, si este fuera profeta, conocería que quién y qué clase de mujer es la que le toca. Simón razona que un profeta genuino hubiese podido discernir quién era la mujer. En su respuesta, Jesús muestra que sabía el tipo de hombre que era Simón y lo que estaba pensando. Simón dice, si fuera profeta, él sabría quién es ella. Pero Jesús también sabe quién es Simón, el que juzga. Oiga, hay que tener cuidado de repente de estar juzgando. Podemos juzgar, pero el Señor sabe quién es el que juzga. Y el que juzga está cayendo a veces en mayor falta. Por eso la palabra dice, con la regla que medimos, con lo que estamos midiendo vamos a ser medidos. Entonces, el que estaba midiendo, el que estaba diciendo y catalogando a la mujer, Jesús estaba catalogando a Simón. Y más encima hay una cosa especial, Jesús conoce los pensamientos, sabe lo que estaban pensando, lo que estaban cavilando dentro de su mente, dentro de su corazón. Del 41 al 43, Jesús enseña el principio de que mientras mayor sea el perdón, mayor es la respuesta de amor. Mayor es la respuesta de amor. La parábola busca comparar a los dos deudores. El monto de la deuda y el perdón de las deudas y la gratitud de ambos. La mujer y Simón están representados por los dos deudores. La tímida hostilidad de Simón contrasta con la prodigalidad de la mujer. El amor que ella despliega es el fruto de un corazón penitente. Y del 44 al 47, aplicar este principio a Simón y a la mujer. Al aplicar este principio a Simón y a la mujer, Jesús muestra que alguien que se da cuenta de la profundidad de su propio pecado y de la grandeza de la misericordia de Dios debe amar como esta mujer lo hace. Un amor que es fruto de su capacidad de perdonar. Y por último, el 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe asegura su perdón y la realización de la misericordia de Dios, y de la misericordia de Dios hizo brotar su expresión de gratitud. ¿Se acuerda el centurión? Yo no soy digno, Señor. Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador, no merezco estar al lado tuyo. Juan decía, yo no soy digno aún de desatar las correas, los cordones de su zapato, de sus sandalias. Es decir, la humillación y reconocer quién es Él. Y cuando Él le da el privilegio de acercarse, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando ellos entienden quiénes son. Esta mujer quizás era criticada por la sociedad, la mujer samaritana criticada por la sociedad, pero
A ellos se acerca Jesús sin ninguna crítica, pero sí sabiendo quiénes son. Y Él da ese perdón, no la sociedad, Dios da ese perdón. Oiga, es un descanso para el alma, es decir, ya no vuelvo, yo no quiero volver atrás. Hay un cambio radical. Hay un cambio radical. Bien, vamos a ir a la otra ayuda. Y estamos leyendo acá. Me dice, el frasco, descrito por Lucas, servía para guardar perfume. Ese tipo de recipiente se hacía de piedra tallada, aunque no siempre era de alabastro, como su nombre indicaría. Normalmente no tenía asas. Y las mujeres judías se lo colocaban en el cuello con un cordón. Tenían un gollete alargado que se rompía cuando se necesitaba el caro aceite perfumado. Marcos y Juan mencionan el precio del perfume utilizado aquí, unos 300 denarios. Y eso sale en la medición de la Biblia. La mujer pecadora estaba detrás de Jesús a sus pies, como la costumbre no era sentarse a la mesa. La mujer pecadora estaba detrás de Jesús y a sus pies, como la costumbre no era sentarse a la mesa, sino reclinarse al lado. Esta mesa era como mesa de centro, nosotros usamos la silla, y esto ellos usaban como una mesa centro bajita parece, y ellos se sentaban con cojines y sus pies quedaban hacia atrás. No es que ella se metió abajo de la mesa y estaba ahí llorando, no. Jesús, con sus piernas torcidas en el cojín hacia atrás, por eso quedaban sus pies expuestos para que la mujer pudiera estar ahí. Si no dice, como costumbre no era sentarse a la mesa, sino reclinarse al lado. La mujer podía alcanzar fácilmente los pies de Jesús. Por eso se habla por eso ellos la ven que está detrás. Y expresa la palabra que ella está detrás de Jesús, llorando. Y, oiga, lloraba. Ella entendía, y a ver, ¿por qué lloraba? Ella había quizás escuchado el mensaje de Jesús, había escuchado esas palabras, quizás de dónde venía siguiendo a Jesús, a Jesús. Ella no pidió perdón, no pidió, Señor, voy a cambiar, no dijo nada, solamente es llorar. Cuando alguien solamente se dedica a llorar, es porque está arrepentida, porque hay dolor, porque hay sufrimiento, porque lo ha hecho mal. Entonces, de esa manera, quizás sin decir nada, lo único que vacía su angustia, vacía su dolor y necesita una palabra sin decir nada. Jesús lo entiende claramente. Quizás dónde ella escuchó el mensaje, de dónde era ella, no dice. Quizás cuánto tiempo seguía a Jesús, pero quería cambiar y necesitaba, ¿sabe? Quizás ni buscaba el perdón, quizás no sabía ni qué decir. Ahí voy, quizás no sabía ni qué decir, nunca quizás se programó esto de ir y llorar a los pies de Jesús. No, quizás nunca lo pensó, nunca. Ella no necesitaba tocar a Jesús para que ella fuese sana. Ella necesitaba un perdón. Y cuando va y vea, oiga, entrar a la casa del fariseo, yo creo que estaban los sirvientes, había mucha gente esperando afuera, todo lo demás, pero no sé cómo se mete dentro de ella. Sagazmente, hábilmente entra, se mete y ve a Jesús y se pone a llorar a sus pies. Se pone a llorar a sus pies. Llora y trata de Simón disimular y trata de pensar y qué cuestión, qué escena está viviendo. Pero ella no dice absolutamente nada. Y andaba quizás con esto que era tan valioso para ella, ese perfume.
¿ah? Y de repente, no, tanto llorar, se dedicó a llorar, pero de repente vio que tenía todo mojado a Jesús. Y no, ¿a dónde iba a sacar algo para secarlo? Así que con su propio cabello lo seca. Dijo, voy a dejar esto mal, así que pescó el perfume. Y era lo valioso de ella, era valioso, pero había que derramarlo a los pies de Jesús. Qué hermosa escena, qué necesidad sin decir una palabra. Y Jesús le dice la palabra más bella, tu fe te ha salvado. Mire, lo más importante, no dice ve y no peques más, tu fe te ha salvado. Pero coloca una palabra importante también, como tu fe te ha salvado, ve en paz, recibe la paz. Ella quizás primera vez suspiró en su vida, descansó, se sintió quizás limpia. Alguien la había perdonado, el Señor la había perdonado. Y encima coloca su paz en su vida y en su corazón. Qué escena. Vamos a entrar en una ayuda. Ya estoy pasándome. Dice la pecadora en casa de Simón. Me va a dar casi todo lo mismo, pero me va a dar el detalle. Lucas se refiere sencillamente a esta mujer sin nombre como una pecadora. Tal vez una prostituta que caminaba por las calles de Naín, al sureste de Galilea. Los moralmente engreídos fariseos despreciaban a esta mujer pública. Ninguna mujer decente entraría en este tipo de reunión en casa de un destacado fariseo sin haber sido invitada. ¿Ve? Se coló, no sé, de una manera o de otra. Tenía una necesidad. Era el momento. Las otras veces quizá había mucha multitud, pero era la mejor oportunidad de entrar y acercarse de una manera increíble a Jesús. Sus actos para Jesús parecían incluso más vulgares. Deteniéndose junto a él, se arrodilló a sus pies, empezó a llorar. Sus cálidas lágrimas cayeron una a una sobre sus pies. Luego se soltó el cabello, un acto que en público se consideraba una deshonra para una mujer de su época. Con sus largos bucles, cabello debe ser, enjugó los polvorientos pies de Jesús, limpiándolo y besándolos. Alrededor de su cuello colgaba un frasco de alabastro con perfume, representado sin duda la sustancia de sus recursos personales. Destapando el frasco, él y vertió el costoso y aromático aceite sobre sus pies recién lavados. Fue un acto de adoración. Simón, el anfitrión, censuró a Jesús y cuestionó la integridad del profeta por permitir que una mujer de tan notable reputación lo tocara y lo deshonrara. Mientras los fariseos solo veían las acciones externas de la mujer, Jesús vio su corazón, solitario y triste, penitente, un corazón de amor que lo honró como el Señor y que buscó perdón por una vida pecaminosa y perdida. Para asombro de los hombres, Jesús defendió a la mujer. Le recordó que ella había realizado la cortesía habitual que se le debía a cualquier invitado. Simón había descuidado el acto de lavar los pies de Jesús, ofrecerle el beso de bienvenida o ungir su cabeza con aceite. Gestos adecuados de la hospitalidad. Yo me estoy yendo para otro lado. Gesto adecuado de la hospitalidad. La mujer humilde y generosa le ofreció todos estos actos de bienvenida. El maestro usó esta ocasión para enseñar sobre el amor, el perdón y la fe. La mujer anónima que había caído en desgracia se marchó en paz de casa de Simón. Jesús había perdonado sus pecados en público,
y delante de los fariseos que la condenaban en público, y ahora aún los fariseos que usaban la ley no la podían condenar. Y ella se fue por su camino con un corazón recién purificado y con una nueva vida en Cristo. Qué importante lectura. ¡Wow! Bueno. Bien, vamos a seguir avanzando con la otra cita, y son 3 versículos solamente, y me marca: varias mujeres ministran a Jesús. ¿Ya? Me decía acá la armonía del Evangelio, otra gira por Galilea, y en esta gira vemos a mujeres. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos cuando estaba en la barca, cuando la multitud estaba, Cristo lo tenía preparado como equipo, pero también le estaba enseñando? Lo otro, tanta gente, tanto predicar, tanto hablar, cómo cocinaban, cómo se preparaban las cosas, a ti te toca cocinar, no, había mujeres que apoyaban a la compañía de Jesús, a los 12 discípulos, pero también habrá de mujeres que lo apoyaban. ¿Ah? Quizás uno no era muy bueno para cocinar, o cocinaba siempre lo mismo, sabían hacer una pura cosa, arroz, pero había mujeres que lo acompañaban. ¿Cómo se mantenía, lo que hablaba yo el otro día, cómo se mantenía esto? La multitud iba, también gente muy pobre, pero también había gente que era bendecida, que tenía una buena situación, y aportaba para que Jesús siguiera con sus 12. Y eso significa que quizás había una distribución, no todo era para Jesús, era para el equipo, era para todos ellos. Era para todos ellos. De esa manera cada uno tenía su comida, sus necesidades, su ropa, no sé, dónde comer, qué hacer. Y vamos a ver en esto del capítulo 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu malo y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que servían de sus bienes, y otras mujeres que le servían de sus bienes. ¿Ya? Entonces hay un equipo y hay mujeres que también están preocupadas. Se ven a los 12 y todo lo demás, pero hay mujeres que están respaldando esto. Sí, era bien importante. Ahora quizás las mujeres muchas veces no podían andar para todos los lugares con ellos, pero no, ahí ellas estaban en una forma activa, y cuando podían se encontraban y le apoyaban. ¿Ya? Le apoyaban. Entonces, habla de término de la ayuda que me dice. Lucas destaca el lugar de la mujer en el ministerio de Jesús, al llamar aquí la atención especialmente sobre su apoyo económico. Habla también especialmente sobre su apoyo económico. Y otras, aparte de la nombrada, y otras, muchas que le servían de sus bienes. Había apoyo económico. Esto no marchaba por pura fe, no, había apoyo económico para mantener a 12 y más encima mujeres que también trabajaban y servían, y para moverse en embarcaciones, para llegar a un lugar, había que tener un apoyo económico bien fuerte. Y sí lo tenía, Jesús lo tenía, ¿ya? A veces uno ni se pregunta, ¿y cómo lo hacía si no trabajaba? Y los 12 tampoco trabajaban, había apoyo económico para todo lo que estaba sucediendo. La dinámica del reino me dice de la siguiente manera: libertad para producir fruto. María Magdalena, mujeres. María Magdalena primero aparece en los evangelios entre un grupo de mujeres que formaban parte del equipo humano que ayudaba a Jesús durante su ministerio. Ella había sido liberada de la esclavitud demoníaca. ¿Por qué?
porque habían salido de ella 7 demonios. ¿Ya? No se nos explica la naturaleza de esa posesión demoníaca. En torno a la Magdalena, en torno a la Magdalena se ha tejido un mito casi indestructible, elaborado principalmente por oradores públicos, escritores, novelistas y escritores de libretos de películas. Todo ello han creado una fantasía, la cual generalmente sugieren 3 cosas, ninguna de las cuales esta está en la Biblia. Una, que había sido una prostituta, ¿ya? Se habla de ella que había 7 espíritus, que había sido liberada de 7 demonios. Entonces, pero no habla la Biblia que ella había sido una prostituta. 2, que era joven y atractiva, ¿ya? Y 3, que sentía un afecto romántico hacia Jesús. También ha sido, bueno, estas 3 citaciones, ninguna aparece en la Biblia, son novelas. ¿Ah? Son novelas que los otros inventan, los novelistas están para armar historias y las películas también para armar ciencia ficción. Y toman esto que ella era joven, ya, también que era una prostituta, y también marcan que había una relación entre Jesús y ella. Falso, no aparece en la Biblia. También ha sido frecuentemente confundida con la mujer pecadora perdonada por Jesús, ¿ya? Y con aquella que quebró un vaso de alabastro, la que recién hemos estudiado, con perfume de nardo, y lo derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Jesús. Al decir verdad, todas estas proposiciones y especulaciones formuladas a través de frecuentes alusiones o referencias directas han sido recibidas como hechos reales por multitud de personas. ¿Cuál es la verdad en torno a María Magdalena? Primero, se trataba de un alma agradecida porque había sido liberada de un terrible tormento. El texto sugiere que su servicio a Cristo tenía la gratitud como motivación. En segundo lugar, María Magdalena fue uno de los testigos de la crucifixión, aun cuando aparentemente no junto a la cruz, como ocurrió con María, la madre de Jesús, y Juan y el discípulo amado. El hecho de que las otras mujeres que le servían de compañía fuesen todas mujeres mayores, da apoyo al razonamiento de que María Magdalena las igualaba en edad. Entonces se habla que María Magdalena no era una mujer joven, ¿ya? Tercero, estuvo presente en la sepultura de Jesús, entre aquellos que llegaron aquel domingo temprano en la mañana para completar el trabajo de embalsamar su cuerpo. Los primeros en escuchar el anuncio angelical de la resurrección del Señor y la primera persona en hablar con Jesús después de su resurrección. Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. Sería ridículo concluir que su saludo e intento de abrazar a Jesús después de la resurrección representara algo diferente que la más lógica respuesta de gozo. Al descubrir que su maestro estaba vivo, la orden de Jesús de que no le tocara no se debió a que aquella acción tuviese algo de indigno. Las palabras del Señor indican algún aspecto aún no cumplido en su misión post-crucifixión. María Magdalena fue una fiel discípula de Jesús y se la puede considerar un ejemplo como ningún tipo de esclavitud satánica puede impedir a un individuo que haya sido liberado rendir un servicio fructífero a Cristo Jesús. Cualquier persona que haya sido liberada puede ser muy fiel y leal a nuestro Señor. Bonito lo que está hablando. Voy a hablar de las otras mujeres que eran Juana y Susana. Para terminar.
Rica, dice Juana, rica pero humilde. Juana, un nombre que significa regalo de Yahvé. Era esposa de Chuza, el intendente de Herodes Antipas. Con una posición tan importante, Chuza debía ganar un buen sueldo. Sin duda le había proporcionado a Juana una bonita casa y todo el lujo disponible de aquel tiempo. Sin embargo, cuando Juana conoció a Jesús, él la sanó de una enfermedad que no se recoge aquí o de un espíritu maligno que controlaba su vida. Ella tomó una negada decisión, escogió arriesgar su cómodo estilo de vida para convertirse en una seguidora de Jesucristo. ¿Ya? Era la esposa del intendente de Herodes. Era complicado para Juana y para el intendente también. La vida difícil para las mujeres que servían a Jesús y a sus discípulos. A pesar de ello, Juana eligió unirse a aquellas mujeres dando generosamente no solo de su tiempo y su energía, sino también del dinero que tenía para apoyar la obra del Señor. Juana fue al sepulcro de Jesús al amanecer de aquel día domingo por la mañana, después de la crucifixión. Se la menciona en la lista de las mujeres que informaron de la resurrección de Jesús a los 11 discípulos. Por haber vivido sus años centrada en los lujos y los privilegios que le proporcionaba su riqueza y su influyente esposo, sin embargo estuvo dispuesta a abandonar su mansión en la tierra porque sabía que le pertenecería una en el cielo al comprometerse con Cristo. Tuvo el privilegio de estar entre los últimos al pie de la cruz y entre las primeras que fueron testigos de la tumba vacía y proclamaron la resurrección del Señor. Destaca en la historia como una mujer de posición y posesiones, cuya devoción a su Señor se ejemplifica en el servicio humilde. A pesar de que tenía una buena posición, ella se dio de tiempo y de bienes para el ministerio. Qué hermoso, gratitud. El nombre, vamos a hablar de la otra mujer que servía, que era Susana. El nombre de Susana significa lirio. Fue una de las muchas mujeres que siguieron a Jesús en su ministerio, de ciudad en ciudad. Fue una de las muchas mujeres que siguieron a Jesús en su ministerio, ¿de qué? De ciudad en ciudad. No solamente a los 12 con Jesús, también mujeres que iban y le apoyaban, cocinaban, no sé, oiga, la ropa, ¿a dónde lavaba Jesús su ropa? ¿Quién llevaba su ropa? No sé, y no solamente de él, sino de los discípulos. Imagina andar todo el día como alguien que el Señor usara, que la gente iba a ver, y todo siempre cochino, Jesús siempre con la misma ropa, siempre lo veo con el mismo traje. Entonces, había mujeres que se preocupaban de eso, de estar con Jesús y trabajar y de apoyarle. Como María Magdalena y Juana, Susana había sido sanada por Jesús de una enfermedad debilitante o de espíritu maligno. Entonces se convirtió en una líder entre las mujeres que servían a Jesús y a sus discípulos y los sostenía económicamente. Viendo milagros, viendo sanidad y todo lo que veía, había un apoyo económico. No solamente estaban, sino apoyaban económicamente. Jesús amaba y respetaba a aquel grupo de devotas mujeres. Las valoraba y obviamente apreciaba su entrega generosa y sin egoísmo. Sus actos hacia las mujeres expresaban una y otra vez el aprecio que sentía por las hostilidades que Dios le había dado. Sus actos hacia las mujeres expresaban una y otra vez el aprecio que sentían
dije hostilidades, no, las habilidades, ahí está. Sí, lo había leído mal, por eso lo he leído no. Por las habilidades que Dios les había dado. Entonces, son las habilidades que Dios le había dado. Les impartía enseñanza igual que a los hombres. Lucas recoge las palabras de dos hombres que se dirigieron a las mujeres junto a la tumba vacía, con un recordatorio de las palabras que Jesús le había enseñado, estando en Galilea sobre su crucifixión y su resurrección. Jesús quería que las mujeres se involucraran en la obra de Dios. En su breve ministerio echó el cimiento sobre él, que las mujeres han venido edificando fielmente durante 2 milenios. Una labor importante. Se habla de un pastor que tenía mega iglesias, grandes iglesias, y tiene que mandar a unos líderes a un lugar que no había iglesias, que era difícil levantar iglesias. Ya había mandado hombres, y era difícil que los hombres entraran a aquel lugar porque los hombres eran muy cerrados, no entraban, no podían hacerlo. Entonces el pastor Dios le habla y dice, toma una mujer, manda a una mujer. Y no tomó a la mejor predicadora, no tomó a la mejor de las mejores. Tomó una hermana que ahí nomás le dijo, hermana, usted tiene una misión, usted va a abrir una iglesia grande en tal lugar. Y él dijo, pero ¿por qué? Si hay mejor. No, el Señor me dice que usted va a ir. Y la manda y le dice, yo solamente le voy a dar el pasaje de ida, de vuelta no. ¿Por qué? Porque usted se puede atemorizar, se puede ver en un fracaso y va a querer venirse de vuelta. Solamente le doy un pasaje, no la sostengo, ve allá y el Señor la bendiga. Y la mandó y partió. Y la señora le arrendaron un departamentito chiquitito y no tenía que comer, no tenía nada, absolutamente nada. Y empezó a llegar y empezó a ayunar porque no tenía nada que comer. Las vecinas empezaron a preocupar, algunas empezaron a llevarle alimentos. Las mujeres empezaron a preocuparse de qué pasaba, por qué la habían dejado ahí, qué situación era. Y ella empezó a reunirlas. Y armó una de las iglesias más grandes. Cuando la iglesia ya estaba bien formada y grande, mandaron a un pastor, a un líder. Entonces decía, lo que los hombres no pueden hacer, las mujeres pueden hacerlo. Así que el Señor sea bendiciéndole, una lección muy grande y especial. Hoy día hemos tocado dos casos de mujeres. Una que ha recibido la paz del Señor, el perdón, y otras mujeres que ayudaban en tiempo y económicamente al ministerio de Jesús. El Señor les sea bendiciendo. Gracias.